Hola cracks, bienvenidos al canal de YouTube de CONCACAF. Hoy con un invitado especial desde Ciudad de Panamá, Irving Gabriel Barría, papá de Kadir Barría, jugador hoy de la selección de Panamá del Botafogo de Brasil. Casualmente, don Irving anda la camiseta del Botafogo de Brasil como parte de la indumentaria para esta entrevista. Don Irving, un gusto tenerlo acá en mi canal de YouTube. La verdad, muy contento para entender, poder atar cabos y poder contar la historia de un muchacho que sinceramente nos ha sorprendido a toda Centroamérica. Bienvenido. Un gusto saludarlo. Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Esperando que todo le vaya bien a él. Y bueno, todo está en manos de Dios. Don Irving, empecemos por lo más básico para que la gente lo entienda. ¿A qué edad se da cuenta usted de que su hijo es un apasionado del fútbol, que le gusta jugar fútbol, de que tiene características para el fútbol? Bueno, casi a los 8 años. A los 8 años hay un señor que se llama Ataco. Él lo mete en una liga, que eso de acá es, si fuera como mundial de barrio, se le dice. Ok. Entonces él lo invita a Kadir, le da su primer uniforme, Kadir se pone contento y feliz y ahí comienza la dinastía de él. Pues entonces yo fui apoyándolo poquito a poquito, le fue gustando, entonces le fui comprando tacos, de uniforme, cosas así, fue jugando aquí, allá y entonces fue creciendo y cada vez fue gustándole más. Después de ahí lo llevé a una escuela de fútbol Ujú. y lo llevé a la escuela, eso era, en ese tiempo era el Kievo Verona, de acá de Panamá, que después pasó al ser el Parma Academy. Entonces le fue gustando, él tuvo ahí de los 9 años, de los 9 yo creo que hasta los 16 estuvo ahí, Ujú. Ujú. ahí en Kievo. Bueno, viajó a Italia, como 5 ocasiones, viajó a Italia a hacer torneo allá, con experiencia, porque la idea mía fue que cogiera experiencia de estar solo, de estar sin su familia. A los 9 años hizo su primer viaje a Italia y le fue muy bien, metió goles, le fue gustando cada día más. Entonces, amando al fútbol, que eso, para tú a fútbol tienes que amarlo. Ujú. Y además, no solo amarlo, don Irving, hay que ser un apasionado en todo sentido, entender que hay que entrenar mucho, que hay que crecer mucho, que tal vez hay otros jugadores igual o mejor que usted y que usted tiene que alcanzarlos y superarlos, que es algo de lo que vamos a hablar después, pero es un camino que puede, dependiendo del muchacho, puede ser muy agotador, pero que pareciera que Kadir lo ha asumido muy bien. Sí, él fue de a poquito, ¿entiendes? Él fue a poquito esperando su oportunidad, yendo para adelante. Entonces yo le decía que todo se da poco a poco, que todo lleva un sacrificio, todo no es que ya jugué fútbol y ya soy grande, no. Yo le dije que todo se va poco a poco. Cada cosa uno aprende todos los días algo. Los profesores que le tocó fueron muy buenos. Inclusive siempre felicito a uno que era del Parma, lo felicito porque él le enseñaba mucho a Kadir a patear con la izquierda. Mm. Entonces yo lo llamo todavía, hoy en día lo llamo y le felicito que por ese Kadir parece izquierdo y él es derecho, natural. Pero entonces juega bien con la izquierda, entonces yo lo felicito a él porque él lo instruía en eso, pues. Don Irving, ok, el camino entonces empieza de los 8 años, empieza a jugar en torneos de barrio, de pronto aparece la oportunidad de Kievo, luego la del Parma, pero quiero detenerme en la visión de llevarlo a Italia a que tome rodaje, ¿verdad? Que eso Mm. quizás no se visualiza, pero es importantísimo. A él en Italia, ¿cómo le va y qué sintió que él absorbió de toda esa experiencia en Italia? Porque sí fueron bastantes viajes. Y lo primero era que pudiera experiencia estar solo sin su familia, era para que cogiera experiencia, estaba solo sin su papá, sin su mamá. Eran como 10 o 11 días que se iba a quedar por allá. Tenía 9 años cuando viajó, le fue muy bien, siempre teníamos en comunicación. Primera vez que nos separamos de él, y entonces le fue una bonita experiencia. Pues después viajó, yo creo que a los 10 11 de nuevo, y ahí le fue poquito a poquito cogiéndola y gustándole más el fútbol. Entonces yo fui para todo, yo de esa edad vengo detrás de él, a todos los juegos. Mm. Y don Irving, y se lo pregunto porque
más allá de cualquier cosa, todavía en Panamá y a pesar del enorme crecimiento del fútbol, el béisbol sigue siendo muy fuerte. Y ustedes en general tienen muchos deportes en los que naturalmente son buenos. ¿Cómo hizo usted para encarrilarlo hacia el fútbol? ¿En qué momento notó y usted dijo que él ya ahora sí sentía que podía aspirar a ser en algún momento jugador profesional? En el momento que cuando ya, porque todo lo que era, él quería una pelota, él no me pedía más nada que unos tacos, él me pedía nada más que una pelota de regalo, no quería más nada, no quería juguete, no quería un PlayStation, no quería nada, él quería una pelota. Y entonces yo, bueno, es lo que le gusta, entonces ahí fue metiéndole y yo lo fui apoyándolo en todos los sentidos, pues, que se dieran las cosas, pues. Sí, don Irving. Ahora, la otra pregunta es, él va a Italia, él se desarrolla, pero digamos que había sido poco valorado hasta cierto punto en selecciones menores de Panamá, pero de pronto tiene un salto de calidad enorme ya cuando está en Botafogo, que hasta en Panamá sorprende a muchos. Algunos no, pero otros lo sorprenden. Yo le quisiera preguntar, en lo futbolístico, ¿cuándo fue que usted notó que Kadir como que reventó, que es la palabra que muchos usan en el fútbol, que usted notó que empezó a crecer y acelerar más rápido para ser el jugador que estamos viendo? Bueno, él ya a los 14 años, yo creo que 15, él podía jugar el Mundial Sub-17, que fue este Mundial que pasó, no, el anterior. Ujú. Él podía jugar, fueron un scout a Velo de Panamá. Él jugaba por una escuela, todavía jugaba para la escuela del Kievo, del Parma. Y entonces lo fueron a ver, ya yo fui viendo que las cosas eran diferentes. Yo fui hablando de mi hijo, le apoyaba, le decía las cosas como eran, que era da paso. Entonces fueron a verlo. Estando en una escuela, no es lo mismo estar en una escuela de fútbol que jugar por un equipo de Soplaza, Tauro, ese equipo acá de Panamá Grande. Pues entonces era más difícil entrar a una selección porque está en una escuela. No sé si lo ven como mínimo, pero era más difícil, pues. Entonces lo fueron a ver, pero no quedó en nada, no pudo ir. Y yo decía que él tenía para a poder ir para el Mundial de la Sub-17. Y entonces quedó en nada. Entonces vino el Mundial de la Sub-20, ya él va a Italia, a Brasil, y cuando va a Brasil hace todo un año en proceso, porque él llega a Brasil Mm. a los 16 años yendo para 17, faltando una semana para ir para 17 años. Y entonces fue un proceso bien largo que él, yo sé como futbolista quería jugar y nada más era cuestión de práctica y práctica y práctica y todo un año practicando, cogiendo fuerza, aprendiendo todo lo que le decía. Entonces se desesperó un momento cuando él me dice, papá, no me siento bien. Y yo le decía, chombo, falta poco para que tú cumplas los 18, ya vas a jugar. No, que yo quiero jugar, que no, va a llegar el momento, va a cumplir, cuando cumpla, todo se te va a dar. Entonces me lo llevé ahí de a poco. Y yo le dije, tú pregúntale a tus amigos qué quieren, dónde quieren jugar, si jugar en Panamá o jugar afuera. Entonces utilicé eso como psicología. Entonces le preguntaron, le digo a los amigos que dónde querían jugar, pues. Entonces los amigos le digo, no, me queremos salir a Panamá, queremos jugar afuera, queremos esto. Y entonces él dice, papá, me voy a quedar. Mm. ¿En algún momento valoró devolverse, don Irving? Sí, es que era como a mitad de camino, cuando ya faltaban como 5 o 6 meses para que él ya cumpliera los 18. Él quería, porque yo sé que no es lo mismo practicar y después cuando van a ver los juegos, están todos convocados menos él, y porque no podía. eh, no podía. Y entonces lo que pasa era, yo le decía, todo va a su tiempo, todo va a llegar, y me lo tuve que llevar, tuve que dejar mi trabajo para irme para allá, apoyarlo y de quedarme con él para que él viera que no es, yo le dije, no es fácil, pero todo sacrificio tiene su beneficio. Usted tuvo que dejar su trabajo porque seguro usted pensó, si no me voy para allá, el muchacho se me devuelve, que habría sido Es, un lamentable, ¿verdad? Por el crecimiento de él. exactamente, exactamente. Yo le dije, lo más difícil ya lo hiciste, quedar un equipo en Brasil no es fácil. Yo le dije, ya lo hiciste, entonces nada más cuestión de tiempo, que tú cumplas los 18, se te va a dar, va a pasar el tiempo, ya me faltan 4 meses, y después ya él pensó y habló con los amigos y los amigos lo aconsejaron también, nos dieron un apoyo y entonces ya él, bueno, papá, ya me voy a quedar tranquilo, yo voy a esperar mi tiempo y
y así se dio. Don Irving, tal vez devolverme un segundo en la historia para explicarle a la gente cómo fue que se dio el primer contacto con Botafogo. ¿En qué momento? ¿Quién se fija en él para que usted logre que el muchacho se pruebe con Botafogo y luego ellos decidan hacerle un contrato? Bueno, él yo lo saqué después de que lo saqué de Kievo, yo lo metí en a jugar una liga pro, que sea el Atlético Nacional, se llama acá, que es la policía. Él fue inscrito como juvenil, pero ellos tenían juvenil y Liga Pro. Y entonces lo escribieron como juvenil porque era 16 años, pero jugó todos los minutos en Liga Pro. Y eso es como si fuera la segunda acá en Panamá. Entonces él jugó los minutos y hubo un juego que él jugó con Costa del Este y metió un gol con la izquierda de lejos. Y entonces ese gol yo lo puse en mi estado y un amigo mío que juega fútbol, jugó para la selección de Panamá, Tavo Martínez, él me lo pide el video y él lo pone en su estado. Y él tiene un amigo que tiene en común en Brasil y ese Francisco, él jugaba aquí en Panamá también, él le pide el video y él le dice, quiero hablar con el papá para ver cómo hago para traerlo para acá. Y entonces bueno, me llamó, hablamos, él me dice, Irving, voy a hacer todo lo posible para que venga a ir a hacer prueba acá. Y eso yo le dije, está bien, pues entonces en Brasil, nosotros, yo pensaba que era habladuría, hablar, que no es fácil de Panamá a Brasil saltar. Y entonces a la semana siguiente me dice, ya tengo todo listo, ya el pelado se viene mañana. Y yo, No, ¿qué? Y yo, bueno, y Kadir, y que bueno, se dio y se fue allá a hacer una prueba en el Palmeira. Quedó 15 días haciendo una prueba en Palmeira. No se dio las cosas, pero yo digo que por el idioma no entendía muchas cosas, siendo nuevo, ya estaba en Casa Club del Palmeira. El Palmeira suelta a Kadir, los videos se lo enseñan al Vasco de Gama. El Vasco de Gama dijo, sí, me quiero quedar con el joven. Pero ¿qué pasa? Que todavía tenía 17 años y el Vasco de Gama dice que es un protocolo, mejor no, y mejor no, pero querían quedarse con Kadir, pero tenía 17 años. Entonces llevan a una prueba, hay una cosa de jugadores en el Botafogo y lo llevan a él, pero la prueba era como de 5 días y él llega como un miércoles, ya le faltaban 3 días para que se acabara la prueba. Entonces el primer día practica, hacen una escuadra entre ellos, colectivo, y entonces el día siguiente hace un partido entre los jugadores nuevos con los jugadores que ya son de Botafogo en la sub-17. A lo que pasa es que Kadir está jugando para los nuevos porque es nuevo, entonces Kadir le mete 3 goles al equipo de Botafogo, no. 2 con la derecha, 1 con la izquierda. Entonces el director le dice, cámbiate para el otro lado para que los jugadores de Botafogo, y él da una asistencia. Y entonces le dicen, vamos a buscar a tu agente para hablar con ellos, que nosotros nos vamos a quedar contigo. Hagan todo y después llamaron a la gente, prepararon todo, pero le dieron la edad, no te preocupes, hagan todo, que nosotros nos vamos a quedar con él. Y entonces así Oiga, se dio las cosas. tremendo, tremendo incluso la historia, la primera parte que usted decía que a través de lo que parece algo tan simple, de un estado de WhatsApp, se puede ir hilando una negociación para que se le diera al muchacho la primera prueba, que es la más difícil, ¿verdad? Llegar, ya por haber llegado al menos hay alguien que lo vea. Y le pregunto, don Irving, ya estando en Botafogo, usted empezó a notar que el muchacho mejoraba más rápido. Usted notó que era otro el nivel en entrenamiento, en preparación. Sí, porque ya yo lo vi, la preparación era diferente, ya el cuerpo le estaba cambiando, ya no era el mismo Kadir que se fue de aquí niño, ya la cara le cambió, el cuerpo. Le gustaba, porque lo bueno que a él le gusta trabajar, entonces ya hacía trabajo con Botafogo y entonces había unos señores, Francisco y Daniel, el señor Daniel lo preparaba aparte a él, en la playa, en la casa, siempre haciendo ejercicio físico, técnico. El señor tiene mucha técnica y entonces lo fue instruyendo y hablándole Es todo eso decir, y entonces aparte del entrenamiento, tenía como una un especie de preparadora individual que le trabajaba la parte técnica. exactamente, y entonces lo preparó bien. Pasó antes de llegar a Botafogo, él tuvo como 2 semanas con Daniel o 3 semanas con Daniel preparándose. Cuando él entró a Botafogo a hacer la prueba,
ya él iba listo, preparado. Entonces eso fue lo que le ayudó bastante a él también. Claro, entonces él lo toman, lo pulen, hacen la prueba, convence al Botafogo y desde que el momento en que los convence, ¿cuánto les tomó negociar el contrato? ¿O eso fue muy rápido, don Irving? Bueno, entonces fue poco tedioso porque era como que nosotros pensamos que ya firmaba, jugaba y eso, y no fue así, pues, porque no era fácil, no se puede jugar un menor en otro país. Entonces tuvimos que correr con todas las cosas, que la visa de visa de trabajo. Lo que hicieron fue Botafogo nos ayudó a sacar una visa estudiantil para que él Mm. volviera porque él tuvo tuvo 6 meses en Brasil, se vino a Panamá, pasó una temporada, jugó como unos 8 partidos acá en Panamá con el Atlético Nacional. Ahí metió como 8 goles, como en 10 partidos, iba adelante en la tabla de goleo. Entonces, ya ahí después arreglaron los papeles, yo estaba moviendo los papeles aquí, tengo que ir a la embajada, tenía que ir para allá, teníamos que firmar y así fuimos y hasta que salió la visa estudiantil. Y entonces ahí se cedió, se devolvió a Brasil de nuevo a terminar lo que ya le faltaban como 3 meses, 2 meses para cumplir los 18 o 3 meses. Y entonces ya se dio todo ese preparamiento y hasta que llegó a los 18 y ya después pudo firmar el Él contrato. empieza, ya él empieza a entrenar con el primer equipo, don Irving. Sí, él empieza, no, él empezó a los sus 17, pero ¿qué pasa? Que a veces había casos que en 2 fechas llamaban a Kadir a jugar con la profesional, a practicar. Y entonces bajaba a la sub-17, después subía a practicar con los profesionales. Entonces ya de ahí lo convocaron. Teniendo 17 años, él podía jugar sub-17, lo suben a la sub-20. Mm. Lo suben a la sub-20 a jugar con la sub-20, a practicar, pues ya era de la sub-20. Entonces se da el caso que cuando jugó la primera fecha, pasó lo que pasó, que volvió con el Vasco y ahí se dio la historia. Wow. Don Irving, lo que me parece increíble dentro de esta historia es que no haya ido al Mundial Sub-20. Con esa historia Eh, es que impresiona realmente. ¿Usted encuentra una explicación? no, no la encuentro porque yo es como que yo le digo a alguien, si yo tengo una empresa y yo sé que usted está estudiando afuera en cualquier lado del mundo, yo pienso que usted va a venir mejor preparado de lo que estamos aquí. Y entonces, como una persona, si yo quiero que lo mío me vaya bien, voy a contratar a los mejores. Mm. Entonces, yo siento que Caio tiene una preparación. No está jugando, pero ya tenía una preparación diferente a la que tenía la gente acá en Panamá. Mm. Entonces, yo digo que sí podían llamarlo, tan siquiera para verlo, para que lo vieran. No le digo para que juegue, sino que para que lo vieran y se diera el caso si le gusta, pero le dieran la oportunidad, pero ni se le dio. Ujú. Ahora, todo pasa por algo. Yo siento que tal vez eso le pudo haber tocado, aquí decimos, las fibras a Kadir para él mismo decir, no, para poder llegar a selección voy a tener que luchar más, para que me vuelvan a ver voy a tener que luchar más. No sé si eso lo hablaron en familia, de que él entendiera que no se rindiera, ¿verdad? Que la oportunidad le iba a llegar. Sí, yo inclusive le dije, esta se te fue, tú puedes coger la otra sub-20, tú la puedes dar porque todavía tienes 18 años, no te desesperes, sigue trabajando, cuando es para uno, no te voy a decir que yo quisiera vete allá, pero cuando Dios dice, esta es la oportunidad, se te da. Y entonces, espera tu turno, le dije nada más. Y él me dijo, está bien, papá, yo voy a esperar, yo sé que voy a seguir trabajando, metiéndole, y entonces ahí se dio. Hola, cracks. ¿Les gusta la propuesta de contenido de mi canal de YouTube y desean que continúe? Bueno, los invito a apoyarme y les prometo que cada día mejorará el contenido. Hay dos maneras para apoyar a mi canal de YouTube. Número uno, facilísima, dando me gusta en los programas en vivo, dejando sus opiniones durante estas transmisiones, pero también en los videos o si ve los espacios por diferido. Este pequeño detalle hará que mi comunidad crezca y a la larga podré generar más ingresos para crear un mejor contenido para ustedes. Número dos, y quizás la más importante, apoyando mi contenido a través de un comentario pago, también conocido como Super Chat. Cada contribución es clave para crecer y sostener mi proyecto.
Sus comentarios pagos se destacarán en pantalla y además serán comentados por nuestros panelistas en vivo de una forma diferenciada y única. Su colaboración me permite crear un contenido de calidad con voces claras e independientes. Y por supuesto, tengo muchísimas ganas de que nuestra comunidad de CONCACAF sea cada día más grande. Gracias por apoyarme y estar acá en mi canal de YouTube.